Hablemos de los huesos. Hay huesos que son más propensos a quebrarse. ¿A qué edad? ¿Cómo está osteoporosis? Esto lo vamos a hablar con el doctor Mauro Núñez, ortopedista y traumatólogo. Doctor, bienvenido. Gracias. Hola, ¿qué tal, Ítalo? Doctor, ¿los huesos son más propensos a quebrarse según la edad? Sí, digamos, es importante tal vez decirle a los televidentes que una fractura o quebrarse un hueso es la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Es decir, cuando se interrumpe la continuidad del hueso, eso es una fractura. Así es. Entonces, en cualquier lugar que tengamos huesos puede haber una fractura. Sin embargo, por grupos etarios hay lugares que son más propensos a una fractura. Hablemos de los niños, doctor, o niñas también, que siempre se les quiebra tal vez la manita o se les quiebra tal vez aquí. Entonces, ¿por qué son tan propensos a quebrarse los niños? Sí, como te decía, en cualquier lugar que haya un hueso se puede fracturar un niño o una persona adulta, pero en términos generales la zona clave para los niños de fractura es alrededor del codo. La mayoría son fracturas supracondilias o, según la edad, fracturas de cóndilo externo del codo, y eso tiene que ver mucho con la actividad física, con las lesiones que ellos puedan tener, con que hay unas partes del hueso que están creciendo que se llaman fisis también. Hay unas fracturas específicas que se llaman las fracturas que se clasifican como Salter-Harris, que ocurren en la fisis, en el lugar de crecimiento, y al igual en los adultos tenemos una mayor incidencia a nivel del tobillo, y en los adultos mayores todas aquellas fracturas que se llaman fracturas por fragilidad o fracturas que estén relacionadas con la osteoporosis. Doctor, ¿qué me puede pasar? Porque cuántas veces no me ha dicho que uno dice, es que me duele, y tenemos una fractura y dice, eso pega solo, deje que pegue eso, y la llevamos mal. ¿Qué nos podría pasar? Sí, en realidad el cuerpo humano tiene una gran capacidad de curación, de reparación, y una fractura en la historia natural es que vaya a consolidar, que vaya a pegar. De hecho, hay ejemplos de momias o huesos que se han encontrado en hallazgos arqueológicos que se han inmovilizado con una férula externa, un palo que lo usaban la gente hace mucho tiempo. Entonces, la historia natural del hueso es que vaya a consolidar. Sin embargo, hoy en día tratamos de que esa consolidación sea una consolidación armónica, es decir, que no se pierda el eje, que el pie no vaya a consolidar en una mala posición o la pierna que vaya a quedar rotado, acortado o con alguna angulación grosera que dificulte la marcha o dificulte el movimiento más adelante. ¿Una fractura es igual que una quebradura? Es exactamente lo mismo, es un sinónimo, es la pérdida de la continuidad del tejido óseo en cualquier lugar. Yo me acuerdo, doctor, que antes uno, si se le iba a la rodilla y le ponían un yeso de arriba abajo, el yeso se sigue usando, la fibra de hilo, el yeso. Sí. ¿Todavía son técnicas? Sí, claro, todavía se sigue utilizando, como te decía, hoy en día, sobre todo las fracturas en las articulaciones o muy cercanas a las articulaciones, la mayoría se operan. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de evitar el daño a la articulación que produzca un desgaste. O también las fracturas lejos de las articulaciones, también tratamos de que queden bien alineadas, que no queden rotadas, acortadas o muy anguladas, para así preservar la función del cuerpo. Sin embargo, y también la recuperación es más rápida. Si nosotros operamos a un paciente, lo podemos mandar más rápido a terapia, que empiece a mover sus articulaciones, que no pierda masa muscular, que es muy importante. Pero sin embargo, como te comentaba ahora, antes de comenzar la conversación, hay pacientes que no son candidatos a operarse porque tal vez médicamente tienen mucho compromiso a nivel del corazón, a nivel de los pulmones o otras cosas que contraindican una operación. Hay que hacer hincapié en esto, doctor. ¿Qué pasa si una fractura no se ve a tiempo? Nos la dejamos y después al rato vamos al doctor y decimos que ya me duele mucho. Claro, Ítalo, es importantísima esa pregunta. Generalmente cuando nos fracturamos vamos a sentir dolor, algún tipo de deformidad cerca del lugar donde nos golpeamos. Vamos a tener impotencia funcional, es decir, puede ser que no podamos mover esa extremidad, podemos tener algunos cambios inflamatorios como calor, rubor, edema, etcétera, etcétera, pero no todas las fracturas y no en todos los pacientes nos van a provocar mucho dolor. Yo he tenido la experiencia de que me llegan pacientes 2 o 3 semanas después que me decían, doctor, jamás me imaginé que estaba
fracturado. Sobre todo los pacientes diabéticos que sufren fracturas acá. Y ni lo sintieron, ¿verdad? Ni lo sintieron porque ellos tienen un retraso, una pérdida de la sensibilidad y muchas veces no se dan cuenta. ¿Por qué hay gente más propensa a las quebraduras? Y dice, no, yo nunca me he quebrado y el vecino ya lleva 3 meses ahí enyesado, hombre. Sí, en el caso de los niños y los adultos jóvenes tiene que ver mucho con la actividad, ¿verdad? Sobre todo estar expuesto a una actividad deportiva. Hay algunas, obviamente, que son más peligrosas que otras por el tipo de práctica deportiva, ¿verdad? Si es un deporte de choque, por ejemplo, fútbol, soccer o el fútbol americano, son deportes. En cualquier momento. O, por ejemplo, un arte marcial. A diferencia, pues, otros deportes que pueden ser más controlados, como por ejemplo el caso de, qué sé yo, puede ser el tenis o el voleibol, que también se dan, pero... Y la otra es el tercer grupo etario, ¿verdad? Que es la tercera edad, ¿verdad? El adulto mayor, en cuyo caso es muy importante la densidad ósea, es decir, que el hueso esté sano, que esté fuerte, porque en este grupo etario, en estos pacientes con traumatismos de baja energía, que quizás a una persona joven no le provocaría una fractura, a estas personas sí le puede provocar una fractura, sobre todo a nivel de radio distal, a nivel vertebral, o a nivel de la cadera. Doctor, ¿una radiografía puede alertar de la quebradura? Sí, claro. Ahí se ve tranquilamente. De hecho, ahí se ve tranquilamente. En algunos casos, algunas fracturas que nosotros consideramos incompletas o no desplazadas, muchas veces necesitamos de algo más profundo como una tomografía axial computadorizada o un TAC, ¿verdad? Para determinar si efectivamente hay una fractura. Doctor, estamos en un fútbol 5, el muchacho cayó pegando gritos, ocupamos trasladarlo en el carro. ¿Cómo tiene que ser este traslado si estamos sospechando que va quebrado? Ok, lo ideal sería improvisar una inmovilización. Okay. Podría ser con una... Obviamente, pues ahí estamos cartón o algo. Exacto, estamos en un entorno no hospitalario, pero si podemos coger un cartón y ponérselo y con una venda o algo así, porque a la hora de que nosotros inmovilizamos esa fractura o esa sospecha de fractura, porque no tenemos una radiografía, pues vamos a aliviarle ese sufrimiento al paciente y es lo primero que tenemos que hacer, y ir de una vez al hospital, ¿verdad? Vamos a ver, doctor, caminemos un poquito porque este es su día a día, ¿verdad? Como traumatólogo. Sí. Esto vino a decirle adiós al yeso. Bueno, en muchas ocasiones sí, esto se llama un walking boot o una bota caminadora. En muchas ocasiones las fracturas alrededor del tobillo se pueden inmovilizar perfectamente con este tipo de aditamentos, y también esto tiene un diseño ergonómico que nos permite caminar. Yo he visto que la gente camina normalmente. Claro, y tiene la ventaja de que podemos quitarlo para asearnos, ¿verdad? Y mantenerlo la mayor parte del tiempo. Yo me acuerdo antes los yesos que la gente se metía hasta tenedores porque le picaba a la hora de sudar y toda la cuestión. Esto le puede ayudar un poco más, ¿verdad? Esto puede ser más amigable, claro. Pero en otros entornos el yeso cumple una misma función. Como decís vos, en cierto momento llega a ser un poquito más incómodo, un poquito más tedioso, sobre todo cuando estamos en verano, hace mucho calor. Ojalá que vivamos en una zona muy caliente del país, pues ahí va a ser un poco más difícil, pero también es una buena alternativa. Doctor, ¿en qué momento muletas entonces, verdad? Que dice, toma, estas son sus amigas por lo menos por 3 meses. Sí. Bueno, eso es una muy buena pregunta y hay que seguir las recomendaciones del médico que lo está atendiendo. Hay algunas fracturas que nosotros operamos que les damos la autorización inmediatamente de que apoyen a tolerancia, es decir, si no les duelen, con aditamentos como las muletas, sobre todo en pacientes jóvenes. En pacientes ya mayores de tercera edad generalmente preferimos, porque a ellos les cuesta manejar un poquito el tema de las muletas, preferimos una andadera, y en algunos casos se hace una transición en los pacientes jóvenes de muletas a bastón también. Pero eso va de acuerdo. Nosotros hablamos de una cosa que se llama la personalidad de la fractura, es decir, vos puedes tener una fractura de fémur y yo otra y ser totalmente diferentes, a pesar de que nos haya acontecido en una misma práctica deportiva, de que tengamos una edad o un tamaño parecido, ¿verdad? Por eso es muy importante la radiografía para individualizar cada caso. Vea, me llama mucho la atención esta imagen, doctor. ¿En qué momento el hueso pega? Ahí vemos que se quebró. Ajá. Y a veces pega totalmente solo y le pusieron el yeso. Pero ¿en qué momento necesitamos pines, tornillos y una operación de lado? Sí, claro, como te decía, eso tiene que ver mucho, bueno, con el paciente que estamos tratando, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo,
De repente es casi impensable, por ejemplo, un deportista como Keylor Navas ponerle un yeso. Sí. ¿Verdad? Es un deportista que necesita estar lo antes posible rehabilitado y jugando y no haber perdido masa ósea. Hay gente, como te decía, que tiene una fractura similar, no necesita estar tan rápidamente recuperado por su trabajo, puede esperar un poco más y tiene mucho más compromiso a nivel médico que no nos permite hacerle una operación. Entonces, en ese contemplamos otro tipo de cosas. Cuando placas, cuando pines intramedulares, cuando fijadores externos, cuando prótesis, eso depende mucho de la edad, el tipo de fractura, el paciente. Es decir, es algo muy detallado, muy individualizado. Sáqueme una duda, esos pines que le ponen, ¿sí van a pasar cuando uno controla el detector de metales del aeropuerto? ¿Eso es mentira? Bueno, eso también es una muy buena pregunta. Hay algunos blogs escritos al respecto. En términos generales se dice que no, porque la mayoría de los implantes están hechos de titanio o los implantes de prótesis de cadera o rodilla están hechos de unas aleaciones de cromo, cobalto y molibdeno o algunos otros tipos de metales y la mayoría no suenan, pero podrían dar una alerta. Entonces lo recomendable es que lleváramos algún tipo de respaldo de documentos extendido por nuestro médico. O le enseñamos la rajada, doctor. Está bien. Muchas gracias. Un gusto, Ítalo. Gracias por venir. Encantado. Seguimos.